Ya estamos Estamos. aquí. Pues buenas Ya. tardes. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar aquí. No sé si se acuerdan de esa canción de Miguel Ríos. ¿A ti te Ujú. gustaba Miguel Ríos? No, no particularmente, la verdad, francamente. Dale, a mí me gustaba eh, y conozco muchas canciones. Tiene canciones muy buenas, Ajá, este señor, pero eran épocas de juventud. ok. Pues, me tocó el tiempo de música entre finales de los ochentas y mediados de los 90. Me tocó muy buena música, por cierto. Bueno, Me acuerdo que estábamos en la prepa y escuchábamos mucho Caifanes, escuchábamos mucho YouTube. Estaba de moda Bronco en esos años. Entonces éramos muy versátiles en la prepa. Pero bueno, era parte del entorno social donde nos estábamos desarrollando como jóvenes en esos años. Ahí, no sé si sepas, pero estudié en prepa 6. no sabía, ¿no? Lo que sí sé que los 80 fue de muy buena música, la Sí. verdad. A lo mejor ya hablamos como abuelitos, ¿no? Es que en mi época sí era una música buena. No, Entonces, no como ahora. Sí. sí, O sea, así decían los abuelitos, no como ahora. sí, ¿No? ahora decimos lo que decían los abuelos, pero bueno. Sí, así Entonces, es. bajo ese entorno, pues había muchos temas alrededor de la música Ajá, y tenía mucho que ver pues, con los sucesos sociales que en ese momento pasaban, y así ha sido toda la historia, ¿no? ajá. Hay algo que de alguna manera nos caracteriza como época, en este caso, hablando de la música, Ujú, y que nos hace seguir ciertas tendencias y nos hace pensar de cierta manera. ujú. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien importante y que por ahí tiene mucha oportunidad. Ujú, Imagínate, Nelly, que yo empecé a dar entrenamiento todavía con esa maquinota de acetatos. Ya ves ok. que era un cajonzote Sí, y que el de ponías diapo ahí con el acetato todo transparente, con sus información, sí, y su lamparita. sí, Y llevabas tu lamparita, cañón de diapositivas, ya si te querías ver muy elegante. Y si te daba, porque no te daba, porque era caro, las claro. diapositivas. Entonces me tocó ese tiempo en donde uno se paraba a explicar ciertos conceptos. Y ya ves que nuestra educación empieza desde que nos ponen a exponer en la Ujú, primaria. Ya ves que hay mucho miedo de hablar, porque hay mucha burla, mucho bullying, y eso llega a inhibirnos mucho en la forma de cómo nos expresamos. Sabía que ujú, todavía me tocó exponer en hojas, en pliegos de hojas, ujú. hacer los esquemas en la primaria, en la secundaria, ya por ahí de tercero me tocó con acetatos. O sea, ya tengo mis añitos para que veas. Mm. No hagamos Y, cuenta, no hagamos sí, cuenta. y ya en la universidad, pues todavía no había muchas computadoras y había que hacerlos a mano. Y después llegó el PowerPoint y ya fue que PowerPoint fue como que una descarga emocional para todos nosotros. Y era mucho el compartir conocimiento ante un grupo de estudiantes que pues, era muy diverso en su forma de pensar. Entonces, salgo yo de la universidad y pensaba yo que no iba a exponer, que me iba a quitar de esas cosas. Y que me dicen que había un programa de maestro de capacitación y que nos tocaban temas por empleados. Imagínate, yo entré en una planta, éramos más de 15 colaboradores en calidad en diferentes áreas. Ujú, Y, y nos tocó la canción de los elefantes. Pero bueno, ok. eh, Bueno, pues, y ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué consideras que es importante este tema, Rogelio? ¿por qué es importante? Porque dentro de esa evolución creo que nos ha faltado mucho realmente
esa transformación, ujú, porque seguimos pasando eh, información tal cual. O sea, yo claro. voy a presentar qué son las buenas prácticas de manufactura, voy a Ujú, presentar algún procedimiento de calidad, conteo neto, trazabilidad, producto no conforme, reducción y liberación. Hay varias formas, porque lo que acabamos haciendo no es entrenar ni educar, ajá, sino realmente comunicamos cosas, ujú, que eso es lo que después aprendí. Yo estoy comunicándole a los muchachos que no deben tener las uñas largas, las ujú, chicas no deben de venir pintadas. Entonces, más allá de la educación, mucho de nuestro rol es comunicar, avisar. ujú. Bueno, yo creo que aquí es bueno como hablar sobre lo que es la formación, ¿no? Los diferentes niveles de formación que hay los diferentes niveles de formación que hay en una organización, en una empresa. Cuando me refiero a organización, me refiero a empresas, a instituciones, a centros, ¿no? A veces se me sale la palabra organización, pero no necesariamente es sinónimo, ¿no? En antropología ya me hubieran dado dos, tres apes por ello. Pero sí, ¿no? Porque la organización es algo como muy inherente del ser humano, o sea, se organizan en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, Ujú, ¿no? Entonces, por eso lo aclaro para que no me vayan a sapear por ahí. ajá, Entonces, estamos hablando que la formación, hay cuatro niveles de formación en los ámbitos empresariales, ¿no? Ahí estoy incluyendo a las plantas, ¿ok? Que es adiestramiento, entrenamiento, capacitación y desarrollo, ujú, ¿ok? Entonces, tanto adiestramiento como entrenamiento, adiestramiento tendría que ver, o sea, hablar nada más brevemente para irnos situando. El adiestramiento es aprender un movimiento mecánico, ¿no? La palanca se mueve así, para arriba, para abajo, ya, ok. El entrenamiento es el movimiento de la palanca y bueno, vamos a ver escenarios, o sea, si se apaga, si se va la luz, si pasa esto, ¿eh? Tienes que tener este tipo de habilidades para poder trabajar, digamos, en situaciones que a lo mejor te generen incertidumbre o cosas inesperadas, ¿no? Una capacitación tiene que ver con un conocimiento eh, más reflexivo, digámoslo así, ¿no? Tiene que ver con un proceso más reflexivo y el desarrollo es el potenciar las habilidades de las personas, ¿no? Las habilidades intrapersonales e interpersonales, ¿ok? En ese sentido, ¿no? Generalmente se asocia que el adiestramiento y el entrenamiento serían más como para funciones muy operativas, ¿no? Un policía también, ¿no? Tiene procesos de entrenamiento, cómo vas a disparar, si pasa así, bla, 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 ujú, igual, ¿no? O un bombero, ¿no? Esos usan, por ejemplo, que además está atravesado por el cuerpo, porque usas mucho el cuerpo, ¿sí? ujú. Y la capacitación, pues, es más intelectual, digámoslo así, más análisis, reflexión, ¿no? A lo mejor aprender cosas más complejas en términos conceptuales, ¿no? Como qué es inocuidad y, ¿no? Eso sería como algo más complejo. Sí, No, que es bien importante lo que dices, porque creo que a veces confundimos. ok, O, por ejemplo, sí, sí, cuando hablamos de entrenamiento, es entrenar sobre una norma y le ajá, recitamos la norma de trabajo en alturas. ujú, Y hay una parte que la norma pide que debe de ser práctica. Entonces, ujú, realmente no es que la persona sea experta mañana en rescate, ¿no? En alturas o hacer alguna maniobra, ujú, porque son ambientes bien controlados. ujú, Otro punto también, a veces confundimos mucho capacitación con adiestramiento y conocimiento técnico para tomar decisiones con habilidades. ujú, Es lo que pasa mucho. ok.
bueno, retomando, ¿no? Estos 4 niveles para la formación, idealmente es que algunas capacidades técnicas también implican tener unas habilidades interpersonales. Ujú. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es a que la habilidad técnica por acá y, ¿no? Y las habilidades interpersonales por otro lado, ¿no? Las habilidades interpersonales, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ya la persona ya conoce muy bien el procedimiento, el manejo de la maquinaria. Bueno, ahora pues yo veo que está Rogelio, que es muy operario, que está trabajando en esta línea, que tiene otras habilidades, bueno, pues lo voy a capacitar para que tenga mayor conocimientos sobre el quehacer, ¿no? De la empresa, pero estoy viendo que también tiene habilidades para manejar personas, para gestionar talentos de otras personas. Entonces voy a capacitar y voy a darle el desarrollo a Rogelio para que pueda él coordinar, porque a lo mejor él podría ser un buen supervisor, ¿no? O sea, ya vi que tiene, ya vi que conoce, tiene un buen conocimiento técnico, que maneja bien la maquinaria, lo que tenga que manejar de manera mecánica, lo maneja bien, lo conoce, conoce la norma, conoce cuáles son, qué se espera, ¿no? Los estándares que se esperan, y además tiene habilidades personales que podría ser un excelente supervisor, ¿no? Y entonces ya entramos en la fase del desarrollo. Vamos a desarrollar a este operario sus habilidades. Entonces, ahí es donde se puede volver súper creativo, ¿no? El área de gestión de talentos. ¿Por qué? Porque puedes trabajar a través de mentoría, por ejemplo. Ok, a este supervisor junior le vamos a poner el supervisor súper que tenemos, así el que está más capacitado para que le dé mentoría al nuevo, ¿no? Y eso es transmisión de experiencia también, ¿sí? O sea, a lo mejor el otro llega, fíjate que tengo esta dificultad con un colaborador y bueno, compartírselo al mentor, ¿no? Y este mentor acompañarlo en ese proceso, a través, transmitiendo la experiencia del supervisor experimentado, ¿verdad? Transmitiéndosela a este que es nuevo, nuevo como supervisor, ¿no? Pero podrías hacer hasta espacios de intercambio de supervisores. Imagínate que hicieras un proceso de intercambio, de retiro por un día, 2 días, con puros supervisores de una empresa, de una planta, donde hagan intercambios de sus conocimientos, donde pongan estudios de caso ellos mismos y digan, fíjate que tuvimos tal problema y lo resolvimos así, ¿sí? Y entonces haces una red de colaboración que va más allá de las plantas, ¿no? Entendemos que cada planta va a tener sus condiciones ambientales y, ¿no? y personales, porque cada planta es un mundito, ¿no? Pero imagínate el poder de intercambiar entre ellos sus experiencias o sus dificultades, sus éxitos y también sus fracasos. Decir, bueno, intentamos hacer tal situación así y no nos funcionó. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? No sé si vas a continuar para comentarte, porque es importante lo que estás diciendo. A lo que voy Ajá, es ajá. que en esta parte de desarrollo es donde se puede generar toda la creatividad del mundo para potenciar las habilidades de las personas, ¿sí? Incluso yo muy osadamente diría, hasta puedes hacer a lo mejor un retiro de los colaboradores de una línea, Ujú. ¿sí? Sacarlos de la línea y llevarlos a un proceso de convivencia entre ellos, por ejemplo. Fortalecer estos vínculos de relaciones humanas, que eso no lo puedes hacer durante la planta por obvias razones, ¿no? Porque estás bajo presión, porque tienes que cumplir, ¿no? No puedes ahí distraerte, digamos, por seguridad y por todo el tema. Pero si los sacas, si los pudieras hacer
un espacio de intercambio, por ejemplo, entre gente de una misma línea, colaboradores de una misma línea, para que se conozcan más, interactúen más como personas y conocer quién eres, eso ayudaría a que pudieran tener un proceso colaborativo más fuerte, porque eso permite aguantar un poquito más la presión también. Y además saber más cómo me refiero a ti, ¿no? Ya sé que Rogelio no le gusta, ¿no? Que las cosas tienen que salir en el momento que tienen que salir, porque si no hago berrinche y ya está. Entonces ya sé que cómo me tengo que manejar con Rogelio, ¿sí? Porque ya me lo dijiste, porque ya lo comentamos, porque, por lo que sea, pero hubo ese tiempo para poderlo decir. Pero si estuviéramos en la friega de hacerlo esto bajo presión, que estamos en la línea, pues seguramente no, y seguramente lo aprendería yo de mala manera, ¿sí? Porque estamos bajo presión. Cuando hay afecto, es más fácil que podemos librar un poquito estos momentos de tensión, que cuando no hay que te caiga bien alguien, ¿no? O que haya cierta simpatía por alguna persona. Y muchas veces también no tenemos tiempo de conocer a las personas y nos caen gordas, y cuando el caer gordo aquí en México es que te cae mal, ¿no? O sea, te cae mal la persona, lo digo porque no sé de dónde nos están escuchando, este, pero cuando ya estoy conviviendo, ay, es súper buena onda el Rogelio, es simpático, es dicharachero, ¿no? O sea, ¿no? Tiene otra fase, digamos, ¿no? Otra parte que, oye, no le conocía yo esa parte, pero si estás en la línea, seguramente no puedes conocer o es mucho más limitado el tiempo que tienes de posibilidad de convivir y de interactuar entre personas. Muy bien. Ahorita mientras platicabas eso, fíjate que respecto a una jornada de mejora, Sí, esos elementos se deben acompañar y ujú, me conecto mucho con lo que dices. Cuando estamos en la línea no hay tiempo de conversar, pues no. no hay tiempo de observar, no hay tiempo de conciliar. Ujú, Es realmente la presión, pues nos lleva a tomar ciertas actitudes o a tomar ciertas actitudes. Se supone, o sea, lo que busca mucho estos recorridos Gemba, que son recorridos que se hacen en la línea, se van a buscar desperdicios. Y conforme tú vas avanzando en tu jornada, lo que se evalúa es la forma en que tú has erradicado pérdidas, pero ujú, no la forma en que has vinculado, ni ujú, que has creado una relación mucho más fuerte entre los miembros respecto a los métodos que hay que seguir. ujú. Entonces, a veces pensamos que autonomía es hacer que la gente haga las cosas solo, pero eso no es Ya. autonomía. Ujú, Autonomía es ese concepto que tú nos hablas, en donde cada quien se vincula a través de las cosas buenas que vemos, porque ujú, luego a veces vemos siempre lo malo, ujú, o estamos en nuestros días, o pasa lo que sea, te regaña el jefe o lo que sea. Entonces sí, mm, esta parte de la transformación o de la formación se acompaña con estos pequeños, con esta pequeña construcción de momentos, diría ujú, yo. Y es bien ujú. importante lo que dices, porque nosotros, lo importante es llegar al 100% del cumplimiento del plan. Ajá. ¿Qué vínculos construiste durante ese plan? Ujú, Sepa. Yo solamente sé que mi cumplimiento está al 100% y hasta ahí me quedo. Por ejemplo, acá en la manufactura hay 4 niveles de habilidad. ujú. El primero es que Nelly sabe que existe Ajá. la antropología. Ujú, Por ahí le contaron, lo vio en la tele, ¿no? O alguien le explicó en el TikTok. El segundo, que alguien le enseña a entender el concepto de antropología. Ya se va a la escuela, alguien lo ayuda. El tercer nivel es que ya Nelly hace la construcción por ella misma.
de lo que es la antropología. Y Ujú, ya en el nivel 4 es que Nelly le está enseñando a otras personas, pero no necesariamente ese nivel de habilidad es el único que debe de imperar. ujú. Debe de imperar la forma en que construyo vínculos. Así es, porque eso es lo que permite que toleres o genere también sus propias estrategias para resistir la presión. ¿Me explico? La presión laboral, ¿no? Del momento, pues, de la propia actividad, ¿no? Que sabemos que funciona bajo presión, o sea, no puedes, todo va como sincronizado, ¿no? Entonces no te puedes detener, tienes que estar en la misma sincronía para que todo, para que pues una línea fluya, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí, y perdón, y también para que fluya debe tener sentido. Imagínate que damos 200 horas de capacitación de productividad y que al final del día no generes ni un centavo de Ujú, productividad. ujú, Entonces, la gente, lo que la educamos es a asistir, ujú, más allá de conectar el vínculo. ujú. Y lo que tú comentas, la inteligencia Colectiva. colectiva Ujú, no se llega porque lo único que queremos es que nadie me regañe porque no asistí a la capacitación. así es. No, no hay un sentido de por qué estoy asistiendo también, ¿no? Sí, y cuando llegan las auditorías, presentas tus planes al 100% y te aplaudo, pero Ajá. de esas 1000 horas, también cuánto tú recibiste como empleado de valor y Ujú. cuánto también estás regresando a la organización, porque también para eso estamos, ¿no? Es complejo el tema de educación, y más en adultos. Ahí está el tema, ¿no? Ahorita que dices, bueno, esta rama de la pedagogía, que es no la puedo pronunciar, me cuesta trabajo. Andragogía, Eso. andragogía. Sí, hay un poco de dislexia, de dislalia que tengo, de repente se me enreda la lengua. Bueno, ahí el tema es trabajar, o sea, el adulto, la persona adulta, lo que busca aprender es para resolver, ¿no? Diferente al niño, que en realidad para el niño, pues es, o a la niña, o la niñez, para ser inclusiva, este, es aprender cosas nuevas, ¿no? Mientras que para un adulto es tener conocimientos para resolver, ¿no? Esa es la finalidad, o sea, ese es el enfoque o la visión que tendría que tener la formación para un adulto. Y eso ahí implica, como dices, que tenga sentido, que se les permita la exploración, que se les permita la autonomía para investigar, para aprender, para apropiarse de ese conocimiento, ¿sí? Y es que bien importante lo que dices, y hablando específicamente de TPM, Ujú. en, hay un módulo en el que tú debes de desarrollar módulos de mantenimiento Ajá. para apretar, para entender qué es una transmisión. O sea, hay muchos sistemas Ujú, que Nelly tiene que aprender a ajustar, por ejemplo. ujú, Y me quedaba pensando, ahorita lo que decías antes, que debemos de tener un espacio en donde nosotros nos podamos conocer. O ujú, sea, buscamos muchos espacios para conocer los sistemas de una máquina, pero ujú. no hay ningún espacio para que conozcamos, para que nos conozcamos. Porque en el team building todo el mundo nos abrazamos y llegamos a la planta y nos sacamos la lengua, la Ajá, verdad. ajá, Es algo muy común. ajá. Entonces, me hace mucho sentido esto que comentas, porque al parecer seguimos enseñándole a los muchachos a la línea como si fueran niños. Sí, sí, ese es el problema. Y eso me hace pensar que mucho de la mentalidad que hay atravesado en las plantas, porque en algún otro podcast comentábamos, ¿no? Que el, la antropología industrial, que la psicología industrial
¿no? Se fue transformando y se fue aplicando a diferentes áreas. O sea, pasamos de fábricas, ¿no? Donde la fábrica estaba ahí el director, el vendedor y todos ahí apiñados, digamos, pero el área más fuerte era producción, ¿no? Y de repente, pues ya empezó a crecer, como conocemos ahora las empresas que tienen finanzas y ventas y mercadotecnia, bla, 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 ¿no? Entonces, todos los estudios empezaron justamente a través del conocimiento de los procesos laborales en la fábrica. De ahí surgen esos conocimientos y se van trasladando a las diferentes áreas, pero en las diferentes áreas, que lo que repito, finanzas, ventas, sí usan otro tipo de estrategias y hay otra visión que tampoco resulta que sean muy avanzados, ¿eh? Hay empresas muy particulares, ¿no? Que pues, son los realmente avanzados que están buscando desarrollar a su gente. Pero bueno, están un poquito más avanzados que lo que pudiese ser la visión que tienen en una fábrica. Y ahí sí, yo me remitiría a Taylor, ¿no? Con la Organización Científica del Trabajo, ¿sí? Que ellos es pionero, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de 100 años. Y en esa época, para Taylor era súper importante el adiestramiento y el entrenamiento, no más, ¿ok? Y eso, además, hay por ahí una frase donde decía, no tienen que pensar, y no tienen que pensar, pero además no tienen que relacionarse porque es una pérdida de tiempo. Falta o sea, va a afectar a la productividad. Esa era la visión que tenía o sea, ese método, ¿no? De la Organización Científica del Trabajo. Y los obreros, ¿no? Para operarios, deben actuar como bueyes. Así es la frase, ¿no? O sea, hacer, guiarlos y que hagan, no más, no tienen que pensar. Esa era la idea de este señor. Y por supuesto que la gente no se relacionara. Y para ya los años 30 del siglo XX, pues ya empiezan el enfoque de Elton Mayo con las relaciones humanas. Y ahí es donde empiezan a retomarse que es importante que una persona se sienta a gusto con las personas con las que está trabajando. Y hay casos, ¿no? Donde dicen, pues es que hay personas que incluso dicen, no quiero ascender, ¿no? Yo quiero seguir siendo operaria en el lugar porque me llevo súper a todo dar con mi gente. O sea, no quiero cambiar porque estoy a gusto en donde estoy trabajando, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, genera ahí otro tipo de situaciones, porque a lo mejor es una persona muy talentosa, pero no se quiere mover porque donde está se siente que está trabajando en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es ya empieza otra visión, pero parece como que muchas visión relacionada justo con el área de productividad parece que se hubiesen quedado en el siglo pasado, por lo que Sí, hemos platicado, ¿no? Como que se quedaron estancados en el siglo pasado. Sí, sí, pareciera que hay varios modelos trabajando al mismo tiempo. sí. Está Taylor, está Weber con la parte de la burocracia, está ese esfuerzo de la acción japonesa, hay un montón de sistemas ahí metidos Ujú, que compiten uno con otro y hace difícil que realmente lleguemos a esos niveles de formación. ujú, Y porque, fíjate, por ejemplo, hablando del pilar de educación y entrenamiento, hay unas herramientas que se llaman lecciones de un punto, ujú, que es un formato en donde yo le enseño a Nelly a cómo ajustar una tuerca, por ejemplo. ujú. Yo te lo platico a ti, tú me firmas mi formato y resulta que ya te transferí conocimiento. O sea, la firmada ya es la confirmación de que me lo transferiste. En algunas partes a eso le llaman transmitir conocimiento. Ok, Ujú. ok. Realmente no es transmitir conocimiento, es Es un comunicar trámite. un Ujú, trámite.
Y cuando entra en el tema de exigencia por destajo, quiero que me entregues Ajá, 20 loops a la semana, pues ¿qué va a hacer la gente? ajá, Pues hasta hacer una loop para amarrarse la ojeta, que son las que yo veía mucho. ajá, Y a veces caemos en el vicio de que presentamos las que son estéticamente bonitas, ujú, porque creemos que ese es el wow. Y lo peor es que a veces te la compran. Pero bueno, entonces sí hay parte de eso que comentas, de que vivimos, o sea, queremos avanzar hacia ujú, a un nivel más consciente, pero ujú, estamos atrapados también. ujú. Por ejemplo, todo el tema de automatización y estandarización, bueno, todo el tema de estandarización cuando es a destajo, pues es que quieres que nadie piense, Ajá, pero tampoco ajá. generas espacio de pensamiento crítico. Si quieres mejorar, tienes que dar esa puerta a que la gente piense. Sí, ¿y quién mejor para mejorar un proceso? ¿Quién mejor que un operario que está todos los días lidiando con con la máquina y con el proceso? ¿Quién mejor te puede dar sus percepciones, ¿no? Sus opiniones de cómo se podría mejorar, ¿no? Sí, me pareciera que la estandarización es un grillete, que cuando viene el de mejora continua es el único que tiene la capacidad de abrir ese grillete. Ese es el punto. Y Ese volvemos es con un la punto. inteligencia colectiva, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el esfuerzo de entrenar, el esfuerzo de mejorar y de generar autonomía, porque la autonomía no es que la gente haga las cosas, sino que la autonomía va a un punto de inteligencia colectiva Ujú. para mejorar. Entonces, estamos inmersos en un montón de ¿A qué te gestiones. refieres con que la autonomía está relacionada con la inteligencia colectiva? Ajá, porque si como inteligencia nos relacionamos, Ujú, ya sé quién es el bueno para ujú, ajustar, para comunicar, para negociar. ujú, O sea, haces una sinapsis en esa línea porque sabes a quién le vas a dar las instrucciones. Va a haber un ujú, eje central, que es el que va a ver todo el campo. ujú, Y no necesariamente a veces es el supervisor, ujú, y no necesariamente a veces es el gerente. A nivel de línea es alguien y no necesariamente el guía o ujú, el líder de equipo, ujú. sino es alguien que tiene esa visión para acomodar a la gente. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de inteligencia colectiva, que cada quien sabe qué es bueno. ¿Para Ya, qué? Mm, ya, ok. Yo referiría autonomía como tener iniciativa, ¿me entiendes? O sea, yo tengo iniciativa, no necesito que nadie venga y me diga qué voy a hacer, ¿sí? O sea, ujú. yo lo hago sola, no tienes que venir a decirme qué es lo que tengo que hacer, y lo hago yo, lo hago con gusto y lo hago sola, además, porque yo quiero hacerlo. Sí, me acuerdo también cuando se formaron los equipos de alto desempeño, pues éramos un equipo, lo que se llamó en esos años los equipos de alto desempeño es porque estábamos todas las áreas en un solo espacio de tolada de producción. Ujú, ¿Por qué la llamaban de alto desempeño? Porque si yo tenía un problema con esta Nelly que era la de planeación, pues yo le iba a decir, oye, vamos a resolver esto. ujú, Pero no que fuera de alto desempeño, sino que era altamente resolutivo. ujú. Porque igual y Rogelio podía dar la respuesta incorrecta también. Entonces, a veces las estrategias no la acompañan con una adecuada planificación del talento ni Ujú, ni del activo intelectual, por decirlo ujú, de alguna manera. ujú. Sí, y es muy importante, ¿no? Porque ya ves que también hablábamos de, pues bueno, se podrían generar círculos de innovación, pero no porque sea un tema burocrático, sino porque de ese espacio a las personas, al que quiera también, como no como obligación, de, "Ay, tienes que innovar algo, tienes que, ¿no? Porque como me decías, ¿no? Ay, tienes que dar una idea mensualmente o semanalmente, no.
O sea, quien quiera dar una idea, y seguro habrá mucha gente que quiera dar ideas, seguro, porque al trabajar en eso hay muchas personas que tienen mucho, como digo yo, mente ingenieril, ¿no? Ajá. Sí, que aunque no hayan estudiado, me dicen, ay, sí, que el tornillo, que aquí, que allá, entonces tienen esta mirada, ¿no? Tienen esta mirada que no pudieron a lo mejor estudiar por circunstancias de la vida, pero tienen todo el conocimiento, ¿no? Y toda la experiencia de no sé cuántos años. Entonces, eso tiene que ver con gestión también del conocimiento, que no es el conocimiento formal de universidad, sino el conocimiento empírico de la práctica. Sí, sí, Y sí. esa la dan, eso la da la experiencia y pues los operarios más, pues, más experimentados, ¿no? Sí, y parte del tema de ideas que tiene mucho que ver con la educación y el entrenamiento es precisamente eso, que se mata con con esas jornadas de cuotas, en Ujú, vez de ujú, construir esas comunidades de conocimiento que una ujú. sola idea que den 5 personas, capaz de que le cambien el hilo de la planta. Así es. Seguro que, sino que todos los que estamos aquí tienen que dar ideas porque somos 1080 empleados, me tienen que dar 1080 ideas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Como dices tú, un tema ahí burocrático, pero además tenemos diferentes talentos. ¿Me Sí. explico? No estoy hablando, ¿no? Justo estamos hablando ahorita. Cada persona tiene también sus fortalezas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú si eres de Rogelio, si es bueno para ahí imaginar cómo resolver algo de la maquinaria, pero pues Nelly no, pues no. O sea, no. Y ya me imagino ahí inventando cualquier barbaridad para cumplir, además, ¿no? Aparte, ¿Está? Para cumplir, bueno, ya cumplí ahí con mi idea, la cuota de idea de la semana. ¿No? Nada más por, por burocracia, como dices tú, ¿no? Eso además genera una pérdida de tiempo para todos. sí, Y sí, no, porque en sentidos de productividad, pues es una pérdida también de dinero. Ya si quieren verse con el tema de la productividad, pues es una pérdida de dinero. O sea, porque en vez de estar utilizando tu energía para hacer otras cosas, estás haciendo algo que no tiene sentido. O sea, no tiene sí, sentido para ti si no eres una persona con ese talento. sí, porque imagínate, si todos nos dedicamos a hacer ideas, ¿quién las va a implementar? ¿Quién las va a comunicar? ¿Quién las va a planificar? ¿Quién las va a crear? No, es como dices tú, un desperdicio. Y estamos hablando de entornos de excelencia operacional, de a veces caemos en desperdicios por tema de la burocracia. Pero entonces, mi querida Nelly, te voy a enseñar los pasos del pilar de educación y entrenamiento Muy bien, para, para que más o menos podamos entrar muy bien. ya en materia. Ujú. Y esto realmente pasa en todos los pilares Ok. del TPM. Tenemos que establecer un punto de partida respecto a qué, Ujú, por ujú, ejemplo, será la pregunta, ¿no? ujú, Respecto a las horas de capacitación, respecto a las pérdidas en costo que tenemos por ciertos fugas de conocimiento, por, ujú, por fugas de cerebro, porque también hay fugas de cerebro. No ujú, solamente se van de México, sino también se van de las empresas. ujú, Entonces, primero tenemos que establecer el punto de partida respecto a qué, estar bien seguros ujú, en dónde estamos. Si el 100% de lo que yo entreno no sirve para nada, empezando por eso. ujú, Cuánto es legal? ¿Cuánto es para, eh, para, para reducir un problema de habilidad? ¿Y cuánto es de lo que yo voy a recuperar en pérdidas económicas ajá, para poder yo situarme en dónde voy a trabajar? Ya ujú, después de que hacemos eso, tenemos que establecer un sistema de entrenamiento para la mejora de habilidades, el mantenimiento y operación del equipo. Si te das cuenta, están ¿te solamente refieres al equipo material, ¿no? a la O a las máquina. personas.
no a la máquina, Es que no a cuando, la... es que cuando tú me dices equipo, yo me remito mentalmente a Ajá. personas. Pues por eso te lo estoy preguntando. No, es pura Ajá. maquinaria. Si te das Ok, cuenta, todo está copado todo está dirigido a la máquina. ok. O sea, Alguien tenemos que se ver, ríe. ajá, tenemos Sí. que ver qué quiere la máquina. Es Ajá, como un bebé. ok. Entonces, después en el paso 3, desarrollo práctico del programa de entrenamiento para Ok. las mejoras de habilidad y de Ujú, mantenimiento y operación de equipos. ujú, Si te das cuenta, estamos así. Tenemos que establecer un sistema de esta manera para cubrir ujú. y lo tenemos que llevar a la práctica. Y todo eso lo tenemos que planificar en un programa de desarrollo de nuevas capacidades. Ok. ¿Respecto a qué? Pues dependerá cómo la operación, o ahora sí, cómo el equipo de personas Ujú, estén aprendiendo y estén creando esos vínculos y ujú, esa inteligencia colectiva. Pero acá solo hablan de progreso técnico ujú, y de adaptación a la tecnología, o sea, hablan de habilidades técnicas. No te hablan de nada de lo que tiene que ver, porque se siguen viendo como objetos y no sujetos. ujú. Entonces, el punto de... Como recursos humanos, que ya ves que la palabra a mí me dio gestión del talento, pues, según lo Ajá. dicen, ¿no? Recursos humanos. Ok. Y Sí. seguimos en esa paradoja de que decimos que los tayloristas fuchi y que el toyotismo o la gestión japonesa se enfoca en las personas, pero seguimos siendo, esto sigue siendo taylorista, Ujú, a mi gusto, bueno, ujú, en mi opinión. ujú. Después, en el paso 5, consolidación de un ambiente de trabajo voluntario de autodesarrollo. No creo que haya voluntario después de tanta cosa técnica que hay que aprender. Ajá. Como tú nos decías hace ratito, no hay tiempo para respirar, no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para reflexionar, no Ujú, hay tiempo para la generación de vínculos. ujú, Y al final lo que tenemos que crear, consolidar es un ambiente de trabajo voluntario ajá, o de autodesarrollo ujú, para, para poder formular ciertas actividades. ujú, Y finalmente evaluar finalmente los logros y gestionar el conocimiento requerido para el futuro. ujú, Pero aquí, si te das cuenta, es curioso porque nos piden habilidades, pero al ujú, final nos dicen que hay que gestionar un conocimiento para el ujú. futuro. ¿Cómo vamos a gestionar un conocimiento requerido para el futuro si yo Ajá, estoy viendo alrededor de la máquina? ajá, Nadie me está claro, enseñando, no, nadie me está enseñando a ver por afuera de la máquina o por claro. dentro de la máquina. Claro, hacer, sí, otra mirada, como dices, ¿no? O sea, si es, y a qué horas también, ¿no? O sea, si estoy nada más aquí, claro, tendrías que generar estos espacios, ¿no? O de mentoría o espacios de conocimiento, hacer un Gemba, ¿no? Como un Gemba como de formación, ¿no? Ujú. Che- a ver, ustedes van a estar aquí capacitándose sobre lo que está pasando y se van a dedicar a observar, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y en ese proceso generar todos estos procesos de reflexión pues, con los que estén participando, pero que sea un entrenamiento, una capacitación, un proceso de aprendizaje in situ, pero dinámico, ¿no? No nada más en la máquina, sino que esté recorriendo la planta, no sé, y estar ahí intercambiando pues, con la persona que esté ahí como guía, ¿no? De esta dinámica. Sí, un poquito más parecido a un laboratorio. También se puede Ujú. generar un laboratorio, ¿no? Esto que decías, como una línea modelo, que sea un espacio de entrenamiento y de capacitación. Y a la vez puedes generar desarrollo, porque es que no es hacia aparte, ¿no? O sea, a la vez puedes ir ayudando a que fortalezcan
esas habilidades, ¿no? De colaboración, de comunicación, de negociación, ¿no? Que decías, bueno, es importante que tengan capacidad de negociar, ¿no? A ver, entonces, esas habilidades se pueden construir en un espacio que sea de laboratorio, es decir, un espacio controlado, ¿no? Sí, y Donde no fíjate, haya una mayor afectación, ¿no? Que no lo hagas directamente sobre la línea, sino que puedas explorar y puedan explorar los participantes, las participantes, diferentes formas de hacer las cosas. sí, porque por ejemplo, línea modelo debería de funcionar como eso, porque Ujú. es el laboratorio de toda de ahí nace la implementación de TPM, pero como todo se dirige hacia la máquina, Ajá, toda la dinámica está, qué le duele, qué necesita, qué le falta, si ujú, chilla, ahí le voy a ujú, cambiar el pañal, si quiere comer, ahí le llevo de comer, entonces todo es alrededor de la máquina. Y tú ves a la gente en línea modelo enfocados a la máquina. Depende del líder, ahí sí ujú, depende mucho del líder, de línea modelo, cómo los pone una de dos a seguir el manual o los pone a desarrollar como en este caso yo vi a Marco. ujú. Marco sí fue una persona que los desarrolló. ¿Cómo los desarrolló? ¿Cuál Mucha fue, qué es lo com- que hizo? ¿Qué es lo que hizo? O sea, tú desde lo que observaste, ¿qué hizo él para fortalecer el talento de su gente? Mucha observación, Ujú, reconocer a la gente y, y charlar mucho con ellos. ¿Eh? Yo lo que veía era que conversaba mucho con ellos, ujú, los guiaba en tema de ujú, decisiones, él los capacitaba. Realmente esa persona sí vio, sí hizo que la máquina, lo que yo vi fue que no se centró en la máquina, sino se centró en las personas, ujú. como un medio para lo que tenía que hacer. Claro. ¿Y cómo lo reconocía? Porque tú hablas, tú acabas de decir, lo reconocía. ¿A qué te refieres con reconocer y cómo lo hacía? Siempre era, él fue, Nelly fue, o siempre era una persona que si había una cosa buena, Ujú, él siempre cerraba de quién había sido la idea. O sea, logramos esto gracias a que Nelly desarrolló esta idea y que nos redujo el tiempo de tal a tal. ok, Y siempre les daba su lugar. ya, les daba su crédito. Claudia comentó ahorita algo, vamos a leer, déjame leer lo que nos Ajá. comenta Claudia. Si en esa capacitación no se limita a conocer la máquina, sino el por qué funciona así, ¿cuál es el impacto para el negocio, calidad, productividad, desperdicio, impacto ambiental? Entraríamos en un tema de conocer el propósito y y su aporte a la estrategia del negocio. ¿Entraríamos en un tema de conocer el propósito y su aporte a la estrategia del negocio? Es lo que nos pregunta Claudia Lago. Al final, o sea, yo lo que tengo muy claro, y por ahí muchos ejemplos, Ujú, o sea, lo importante es conocer el fundamento de por qué pasan las cosas. ujú, Si tú entiendes por qué pasan las cosas, pues puedes tú primero resolver más rápido. Ah, porque ya sé que este flujo o este fluido tiene que tener esta velocidad o este caudal bajo esta condición. ujú, Si yo no sé eso, voy a estar haciendo cinco porqués, o sea, todo un montón de herramientas y no voy a encontrar nada. Me ujú, voy a llevar a toda la gente a una semana de evento Kaizen para, para que eso sea un problema solamente de la condición del fluido. ujú, ¿Eso qué impacto tiene? Mejoramos calidad, resolvemos el problema, reducimos desperdicios y al final la energía que usamos nosotros para producir defectos la usamos para producir producto a la primera. ujú, Entonces es bien importante. A mí me ha pasado mucho, Claudia, que quieren que yo haga un proyecto Seis Sigma o un proyecto o hacer 8Ds
y va uno a ver el problema y eso no amerita, o eso no tiene nada que ver, eso ni siquiera es un problema, es una falta de conocimiento básico de, de química. Ujú, Y en una planta donde hay mucho ingeniero químico. Y se resuelve así, mira, rápido. Entonces, uno de los problemas que comentabas tú, Nelly, ujú, que nos dejamos de conectar porque nos enfocamos mucho más al método. ujú. Cuando pasa eso, cuando enfocamos todo al método, perdemos la inteligencia colectiva. Se pierde. Y me tocó con un ingeniero químico, oye, estamos trabajando un producto denso. ¿Qué pasa si la temperatura se reduce? Pues deja de fluir. ¿Por qué se te quemó? ¿Por qué la máquina, la válvula, por qué la bomba se quemó? Ah, déjame ver porque están desarmando la válvula. Pues está jalando aire. Y les cuesta trabajo encontrar la relación porque estamos muy acostumbrados a la herramientitis. Y me dijeron, voy a hacer un proyecto 6 sigma. No, yo no voy a hacer proyectos aquí. Si no se justifica. Ujú. Ahí, como decías, Nelly, depende mucho pues, de la personalidad. Y hubiera dicho yo que sí. Y me tardo ahí 2, 3 meses Claro. Bueno, haciendo. eso tiene que ver con ética, ¿no? También y con la ética del consultor y demás. Yo, regresando a la pregunta que hace Claudia, ya viéndolo más desde las humanidades, fíjate que cada equipo de trabajo tendría que construir su propósito, Ujú, ¿ok? Y te lo estoy diciendo desde un enfoque relacional, ¿no? No técnico, sino muy de relaciones de un equipo de trabajo. Entonces, equipo de trabajo humano, claro. Este, generar un propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta línea, digamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta línea, no? Y eso implica también una construcción colectiva. Estamos aquí por, no sé, pueden ser por muchas razones. Más allá de nada más generar y producir pan, pues suponiendo que estuviéramos pensando en mí, más allá de producir pan, ¿por qué estamos aquí? Pues porque generamos alimentos, porque generamos, hay alimentos que estén en buena calidad o que, ¿no? Que sean sanos, que nutran, o no sé. El propósito a esos niveles también dan formas de actuación a ese equipo de trabajo, ¿no? Cómo nos vamos a organizar y qué es lo que es importante para nosotros como personas trabajando en esta línea de trabajo, pero no en esta línea de producción, pero no somos solamente línea de producción, somos un equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo y es diferente la ujú. visión, ¿sí? Sí, bien interesante lo que dices. Pero ya vamos a terminar porque pues, ya es hora de terminar. Y me quedo con esta reflexión que nos hace Nelly, que nos hace Claudia. Por ejemplo, cuando se arma la política de calidad, la misión, visión Ujú, de negocio, fíjate ujú, que nunca he visto que construyamos el propósito. el- Había que ver si vamos a hacer ahí en el chat de Kaiser Latino esa encuesta, ujú, de cuántas, de que si se levantan propósitos cuando se arman las políticas. Porque al ujú, menos yo nunca he visto, yo estuve en varias construcciones de misión, visión y política. ujú. Bien curioso, bien curioso. Pero bueno, la dejamos aquí. Muy bien. Nos vemos en otro momento. Ya estaremos compartiéndoles qué vamos a ver Muy en bien. días próximos. Pues muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a las personas que nos acompañan y a los que nos van a escuchar en el futuro. Sí, porque esto da para como 3 semanas de podcast de educación, porque es extenso. Sí, sí, podemos seguir por ahí a lo mejor
Segunda parte. Segunda parte, a mí me atrae mucho la parte de innovación, ¿no? De gestión del conocimiento. O sea, Ah, usar ese conocimiento que ya está ahí de las personas ya experimentadas, ¿no? Y armar equipos y que desarrollen cosas, ¿me explicó? sí, y que no solo obedezcan. Sí, pero que les des ese espacio, ¿no? A ver, vamos a este Ajá, espacio de creación, este es del espacio, a ver, no va a estar en la línea, estás ahora van a estar en un espacio que es de creación, de innovación. Y entonces estas personas pueden conectar con su creatividad, con su imaginación, con, ¿no? Con todo lo que ellos puedan experimentar, que les gusta hacer, porque bueno, la idea es que también participe gente que pues se sienta motivado, ¿no? O motivada para estar en esos espacios. pero bueno, nos Bueno, estamos viendo por ahí. muy Cuídense bien, mucho. Gracias, Nelly. Gracias a todos. gracias.